Vamos a continuar donde nos quedamos ayer con el trastorno de pánico, que es uno más de los trastornos de ansiedad. Ayer pues vimos los criterios para diagnosticar ansiedad por separación o mutismo selectivo o la fobia específica o la fobia social. Y les decía que luego el concepto de ansiedad pues es como difícil de aprender o de definir. Sin embargo, pues yo supongo que a todos ustedes les queda más o menos claro lo que es ansiedad. Pues a lo mejor, digo, en tanto estén vivos, pues en algún momento habrán sentido algo de ansiedad o algo que ustedes identifiquen con este fenómeno de ansiedad. Pero también, a lo mejor ahorita revisando las características de este cuadro en particular del trastorno de pánico, pues a lo mejor queda más claro todavía a lo que nos referimos cuando hablamos de ansiedad, porque luego también hay quienes hablan de ansiedad y luego hay quienes hablan de angustia. Y de hecho, el trastorno de pánico anteriormente se llamaba trastorno de angustia. Y probablemente la diferencia nada más sea en cuanto a la intensidad, pues esto es una vivencia pues desagradable, donde el sujeto luego pues experimenta por una parte malestar psíquico, malestar emocional, que luego se acompaña con cuestiones mentales como preocupación o las ideas de que puede repetirse la situación donde el sujeto se siente mal, ¿sí? Pero luego también se presentan síntomas muy físicos, como vamos a ver ahorita en el cuadro del trastorno de pánico, ¿no? Que bueno, pánico propiamente pues sería como el extremo de la ansiedad, ¿verdad? O sea, sería como un estado de angustia muy severo. Y entonces, bueno, el centro del asunto aquí, pues es la presentación recurrente, y digo, en el peor de los casos, también frecuente, de ataques de pánico, que a lo mejor en otro momento les decían crisis de angustia, ¿no? Pero bueno, estos ataques luego aparecen de manera repentina, o sea, aparecen súbitamente, y entonces el sujeto tiene esta vivencia de miedo o de intenso malestar, que afortunadamente luego se aumenta en cuanto a intensidad a lo largo de unos 10 minutos, 15 minutos, rara vez más, y luego también rara vez dura más de media hora. O sea, ya de por sí el ataque de pánico pues es un fenómeno como que se autolimita en cuanto a su duración y su intensidad. Y además pues de esa sensación de malestar, pues generalmente el sujeto tiene que cumplir con 4 o más de estos síntomas siguientes que vamos a mencionar, de los 13 que vamos a mencionar, con 4 que tenga,
tú ya dices, pues ya tengo suficiente para diagnosticar un trastorno de pánico. El cuadro de pánico puede empezar estando el sujeto calmado. O sea, les decía el otro día o ayer, creo, pues un ataque de pánico le puede empezar a la persona incluso estando dormida, ¿no? El sujeto está dormido y de ahí mismo se despierta con estas manifestaciones que luego son muy desagradables. ¿Sí? Les decía, todo el sujeto literalmente siente que se va a morir, pues, o que va a perder el control, o que se va a volver loco, y eso le puede empezar, como les decía ahorita, pues desde el estado de dormido incluso, pues, ¿sí? Pero puede empezar estando ya el sujeto algo ansioso, como vamos a ver ahorita, porque luego, el hecho de tener un ataque de pánico hace que la persona luego se quede con el temor de volver a sufrir otro ataque de pánico. Y a eso luego se le llama ansiedad anticipatoria. O lo que es lo mismo, que el sujeto queda como, pues queda como asustado, pues queda ciscado, pues dice, y luego si me da de nuevo, pues me voy a sentir mal. Y entonces, puede que ya andaba ansioso desde antes y luego de repente puede tener un ataque de pánico. Pero incluso es muy característico en las gentes que tienen este cuadro que luego se acuerdan con mucha precisión, con mucho detalle de la hora, del día, del momento en el cual empezaron con la bronca, con el ataque de pánico. Y pues es que me estaba bañando y ahí mero apenas quería, todavía ni se calentaba bien el agua y empecé a sentirme bien gacho. A veces no lo pueden explicar muy claramente, o sea, digo, me refiero a eso cuando les comento que luego este fenómeno de la ansiedad es así como difusón, como, o sea, muchas veces la persona no te va a decir, es que me sentí ansioso. Pues no, digo, me sentí muy mal, sentí que me iba a morir, sentí que el corazón me daba un vuelco, sentí que se me iba a salir del pecho, ¿no? Digo, ya cuando están más eh, culturizadas las gentes, pues a lo mejor habrá unos que te digan, no, pues es que pues me dio taquicardia, ¿verdad? Pero regularmente pues te dicen palpitaciones o te dicen que sintieron que el corazón se les detenía, ¿no? ¿Sí? Luego, pues otros síntomas físicos pueden ser la sudoración, el temblor, problemas con la respiración, pero problemas, así como dice aquí, como una sensación, porque generalmente la persona se percata también, ya después, de que sí puede respirar, nada más que a pesar de que se está dando cuenta de que sí respira, pues luego dices que, bueno, aquí también, antes de decirles eso, pónganle atención a este cuadro de los ataques de pánico, porque los ataques de pánico luego no los vemos los psiquiatras propiamente, o sea, el ataque de pánico como tal. ¿Sí? Los que ven los ataques de pánico van a ser ustedes, que el próximo semestre a lo mejor, o el siguiente, ya van a estar ahí en el servicio de urgencias. Y los pacientes con un ataque de pánico regularmente llegan al servicio de urgencias. Entonces hay que saberse el diagnóstico, ¿verdad? Y les comentaba, luego el paciente dice que es que sentía que el aire no me llegaba a los pulmones, pero se dan cuenta de que sí pueden respirar. ¿Sí? Entonces, bueno, les decía, con 4 o más de estos síntomas, pues ya piensa uno en ataque de pánico, ¿verdad? Sienten que se ahogan, malestar torácico
como si algo los estuviera oprimiendo. Entonces, digo, se puede confundir con, vaya, puede pensarse en un infarto, ¿no? De miocardio. Molestias gastrointestinales, sobre todo náuseas, o sensación de malestar en el abdomen. El sujeto se puede sentir así, mareado, inestable, aturdido, o con la impresión de que se va a desmayar, o le dan escalofríos, pero también puede sentir calor. Las parestesias son clásicas, ¿verdad? Se me duermen las manos, se me duermen los pies, me hormiguean. Pueden sentir que el ambiente está raro, extraño, cambiado, desvitalizado, fantasmagórico. O sea, sienten que las cosas están raras. Este síntoma de la desrealización o la despersonalización, donde ellos mismos se sienten raros, extraños, cambiados. Algo pasa, pues, en ese momento que hace que la persona se sienta muy mal, incluyendo el hecho de que les entra un miedo a morirse en ese instante o a perder el control o a volverse locos, ¿no? O volverse loca. Digo, volverse loca, aunque sea hombre, que es una situación muy particular, que luego está descrita también, y me acordé ahorita de momento, porque luego a ese rollo le llamaban anteriormente pánico homosexual, ¿eh? O sea, un varón común y corriente que luego de repente empieza a pensar que se va a volver loca, o sea, que se va a volver homosexual, y entonces tiene una crisis de angustia, ¿no? A lo mejor algunos tendrán ataques de pánico, pero muchos no. Y ocasionalmente te encuentras con ese rollo, pues. Pero bueno, así le decían a ese, el pánico homosexual. Pero además, pues, les decía que la persona queda ciscada, ¿no? Y decíamos, pues bueno, para que sea trastorno de pánico, pues tienen que ser ataques recurrentes, porque muchas gentes, pues podrán haber tenido por ahí ocasionalmente o esporádicamente a lo mejor un ataque de pánico. ¿Sí? Y a lo mejor fuera de eso nunca vuelven a tener otro más en su vida. Entonces, bueno, si tienes un ataque de pánico y nunca se te vuelve a repetir, pues a lo mejor no tienes un trastorno de pánico. A lo mejor lo que tienes es otro trastorno de ansiedad especificado, ¿verdad? Pues sí, tuvo un ataque de pánico, pero nada más, ya nunca más volvió a tener otro. Y les comentaba, como son recurrentes estas ondas, o sea, como se repiten luego a lo largo del tiempo, pues entonces después de los ataques, como les comentaba ahorita, la persona queda como ciscada, ¿no? Y si me da otra vez esto, entonces, puta. ¿Ya estamos conectados de nuevo? Sí, doctor. No, no, Diga. no se dejó de escuchar. ¿Cómo? No se dejó de escuchar. ¿No? No. Ah, pues acá como que se pausó la aplicación. Pero bueno, les decía, como que luego la gente se queda con el miedo. Y entonces, y como los ataques luego son recurrentes, pues entonces el sujeto se queda así como con la espinita clavada, ¿verdad? De manera constante, o sea, y luego si me vuelve a dar, o si de veras me vuelvo loco, digo, estos, aunque no se vuelven locos nunca, alguien que tiene ataques de pánico, pues de este tipo, pues tienen mucho temor a volverse locos, pues, ¿sí? Y piensan, es que realmente voy a perder el control, entonces todo eso como que son accesorios ahí que se van agregando a la cuestión de la ansiedad, y entonces pues el sujeto se la pasa preocupado.
Y este es el criterio B para el diagnóstico, ¿no? El sujeto sigue con preocupación porque no le vaya a dar otro ataque, o luego empieza a dejar de hacer cosas, otra vez la evitación que les digo como característica también de los cuadros de de ansiedad en general, ¿verdad? Como que luego empieza a limitarse la gente en hacer las cosas, pues por el miedo que siente, y en este caso por la ansiedad anticipatoria, ¿verdad? O sea, digo, mejor ya dejo de ir al, al gimnasio o a donde acostumbro a hacer mis actividades, o ya no me arriesgo en nuevos intentos de salir o de hacer otras cosas diferentes porque pues no sea que me vaya a dar un ataque, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso limita pues el funcionamiento de la gente. Ahora, les vuelvo a repetir, el sujeto se siente bien mal cuando le pasa todo esto, cuando está teniendo el ataque de pánico y uno piensa pues lo peor, ¿no? Cuando le está sucediendo algo así. Pero les comentaba que pues propiamente gentes que tienen este tipo de cuadros, pues obviamente no se van a volver locas, o sea, digo, en el sentido de que no van a desarrollar un cuadro psicótico, ¿verdad? Y tampoco se van a poner mucho peor. Nada más que sí hay que mencionar que antes de que empezara la época de las benzodiazepinas disponibles a partir de 1960, pues estos pacientes con trastorno de pánico, pues eran candidatos incluso para internamiento psiquiátrico, o sea, se veían tan mal que los internaban, pero pues ya internados, pues realmente no les hacía gran cosa, pues a lo mejor les daba el ataque de pánico y lo más que llegaban era a que la enfermera fuera y se sentara ahí con ellos y los tomara de la mano mientras se les pasaba el ataque, ¿no? Que claro, les digo, afortunadamente duran este, aumentando los síntomas unos cuantos minutos y luego muy rara vez el ataque de pánico va a durar más de media hora. Nada más que ya con el advenimiento de estas sustancias que se llaman benzodiazepinas, empezando con el clorodiazepóxido en 1960, pues ahora sí que gracias a Roche, digo a laboratorios Roche, que fueron los que en Francia, que fueron los que desarrollaron las primeras benzodiazepinas, pues santo remedio para los ataques de pánico, o sea, en general son pacientes que responden muy bien al tratamiento inicial con benzodiazepinas. Entonces ahora sí que adiós, adiós ansiedad, al menos la ansiedad de este tipo que responde bien a las benzodiazepinas, nada más que en el caso del trastorno de pánico, luego también hay que considerar esto que les pongo acá, también agregado a los criterios diagnósticos, o sea, hay que tener claro que el cuadro no se ha causado ya sea por una sustancia o por otra afección médica, que más adelantito vamos a ver que también hay trastornos de ansiedad secundarios a afección médica y a sustancias. Entonces, les digo, esto es importante que ustedes lo diagnostiquen y bueno, pues lo van a tener que diagnosticar ustedes porque una persona que está teniendo un infarto agudo al miocardio, pues puede tener todas estas manifestaciones, ¿sí? Entonces, antes que otra cosa suceda, pues hay que hacer la exploración completa del caso, la evaluación detallada, para descartar que no tenga alguna cuestión física asociada que requiera atención inmediata, ¿verdad?
Y lo mismo con la cuestión relacionada con sustancias. Ahora, por otra parte, también hay que considerar que, digo, en cuanto a los criterios para hacer el diagnóstico, pues la cuestión del diagnóstico diferencial psiquiátrico, ¿verdad? Desde esto de no tiene otra afección médica, pues ese es el diagnóstico diferencial médico propiamente, ¿verdad? Porque también una persona que tiene, por ejemplo, un estado de hipoglucemia, pues puede tener manifestaciones de ansiedad y parecer un ataque de pánico, pero luego tú le checas la concentración de glucosa y ves que anda muy por debajo de lo que normalmente debería traer, y entonces pues a lo mejor con un suerito, con una carga de azúcar le vas a resolver el problema, ¿no? Digo, nivelando pues sus niveles de glucosa. Y les digo eso en cuanto a la cuestión de descartar que se trate de una cuestión médica. Y por otro lado, pues el diagnóstico diferencial psiquiátrico, pues hay que recordar que lo que vimos ayer, pues también hay fobias sociales, fobia específica. La gente que tiene obsesiones también puede ponerse ansiosa. La gente que tiene estrés postraumático también tiene manifestaciones de ansiedad. Y como mencionábamos ayer, pues las gentes con ansiedad de separación también tienen síntomas. Entonces, hay que tener en cuenta que esto existe para hacer el diagnóstico diferencial, aunque recordando siempre que los ataques de pánico se pueden producir en el contexto de cualquier trastorno de ansiedad y además en otros trastornos mentales. Esto significa, tú te puedes encontrar a alguien que digas, es que tiene una fobia social, pero resulta que lo mandaron a las audiciones para buscar trabajo y ahí le dio un ataque de pánico. Bueno, pues también puede tener un ataque de pánico junto con el otro trastorno. O alguien que tiene terror a las arañas y de repente a alguien se le ocurre aventarle un bicho en la cabeza y en ese momento puede tener un ataque de pánico también, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que luego, pues sí se pueden combinar o alguien, otros trastornos mentales. Pues un paciente puede tener esquizofrenia y dentro del contexto de las vivencias del cuate esquizofrénico puede tener una experiencia que le desencadene un ataque de pánico. Entonces, bueno, el diagnóstico principal ahí no sería ataque de pánico, pues sería más bien esquizofrenia. Pero en el momento en que tiene el ataque de pánico, pues dices, en este momento tiene un ataque de pánico con una esquizofrenia que está ahí como trastorno de base. ¿Sí? Entonces, ese es el trastorno de pánico. Y luego inmediatamente después viene esta otra fobia que se llama agorafobia. Se parece mucho a la fobia social, nada más que tradicionalmente también se considera como muy ligada con los ataques de pánico. O sea, no es nada raro que una persona que tiene agorafobia luego tenga su agorafobia con ataques de pánico. O hay quienes pueden tener agorafobia sin ataques de pánico. Y en cuanto a este cuadro, como ustedes pueden ver, pues se parece mucho a una fobia específica, ¿no? Particularmente aquí la persona le saca, o sea, digo, le da miedo o ansiedad intensa, por lo menos dos de cualquiera de estos, usar el transporte público, estar en lugares muy descubiertos o estar en sitios cerrados o
formarse en algún lugar para hacer fila o estar en un grupo grande de gente o andar fuera de la casa solo. Todo eso, dos de estas, por lo menos, pues nos hacen el diagnóstico de agorafobia. Ahora les digo, se parece mucho a la fobia específica, ¿no? Diría uno, pues oye, pues, es una fobia específica, sí, nada más que particularmente aquí en la agorafobia se le agrega esto. En la agorafobia como que se le agrega esta onda cognitiva. El sujeto no se quiere subir al camión y no quiere ir a las tortillas porque ahí tiene que hacer fila. Digo, cuando hay fila en las tortillas o cuando va a las tortillas, pues luego lo que hacen es que se quedan así lejecitos esperándose a que se acabe la hilera, ¿no? Pero pues ahí les encargo, así les va a ir en la casa. Pero el asunto es que, les decía, se agrega la idea acá en la agorafobia de que es que si me formo y luego no me puedo regresar rápido a la casa, o si me subo al camión y luego hay mucha gente y no me puedo bajar, bueno, digo, muchas de esas cosas ahorita están suspendidas por esta onda de la pandemia, ¿no? Pero igual, pues alguien con agorafobia le dice, no, pues es que te vas a tener que ir caminando. Pues sí, güey, pero está bien amplio ahí el lecho del río Nazas. Igual se va a poner ansioso, ¿no? Pero entonces les comentaba que acá en la agorafobia se le agrega esta cuestión de que, y luego si no me puedo escapar o no puedo encontrar quien me eche la mano, ¿sí? En caso de que me sintiera mal, particularmente cuando la agorafobia viene acompañada de ataques de pánico, ¿sí? Entonces, acá el componente cognitivo es importante, ¿sí? Y si me pasa algo, si me caigo, si me hago pipí, si me hago popó, que es un poquito diferente de lo que pasa en la fobia específica. En la fobia específica es, a lo mejor no sé qué vaya a pasar, pero a mí me dan pánico las escaleras, o no sé, alguna otra cosa, ¿sí? Por supuesto, se agregan todas las características que luego acompañan a los trastornos de ansiedad de manera clásica, ¿no? Es decir, el estar en una fila o el estar en un espacio abierto casi siempre va a hacer que el sujeto se sienta mal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se repite otra vez esto de la evitación. El sujeto deja de hacer cosas, pues deja de subirse al transporte público, deja de ir al fútbol porque hay mucha gente, ¿no? Deja de estar en espacios abiertos, o si lo hace, requiere que alguien vaya con él, o lo hacen pero con mucha resistencia y sintiéndose muy mal. Por supuesto, la ansiedad o el miedo que luego sienten, pues como que no tiene nada que ver con el peligro real o el contexto en el cual se habita. Pues, digo, aquí las personas acostumbran subirse al transporte o en algunos otros lugares al metro y demás, y pues no hay bronca, pues digo, no deja de causarte siempre cierto temor. Digo, si te vas a subir al metro en la Ciudad de México, pues bueno, digo, tampoco es un lugar como muy, muy seguro, pero generalmente la persona normal pues lo hace y ya en tanto desarrolla sus actividades cotidianas, pues nunca se acuerda del miedo. Y acá pues se la pasa sudando y sintiéndose mal en esas ocasiones, ¿no? La duración, pues igual que el de pánico, la fobia social o la específica, pues tiene que ser de 6 meses o más, ¿sí? Se presenta de manera continua y además, como todo trastorno que se respeta, o causa malestar o causa deterioro o las dos cosas, ¿sí? Y se repite acá lo que ya habíamos dicho también en cuanto a la fobia social, ¿verdad? O sea, sí puede ser que la persona tenga un trastorno como pudiera ser una enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, a lo mejor
Igual que tiene una bronca así gastrointestinal, digo, ya de algún tiempo de evolución, pues a lo mejor puede tener miedo de que, de que se le vaya a soltar el estómago en una situación como las que dijimos, ¿no? Pues que si se me da de diarrea ahí en el camión o lo que sea, ¿eh? O si me pongo mal, diría alguien con Parkinson, ¿verdad? Si no me puedo agarrar bien, si estoy muy tembloroso, lo que sea. Pero luego ven ustedes que sí tiene la enfermedad, pero el miedo o la ansiedad o la cantidad de veces que evitan las cosas son realmente excesivos en relación con la incapacidad que luego le causa la enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, pues tener eso en mente y también que, pues distinguirlo nada más, distinguir la agorafobia de la fobia específica y social, del TOC, porque decíamos, las obsesiones, pues luego también causan ansiedad, ¿sí? O de un trastorno dismórfico corporal, o de estrés postraumático, o de la ansiedad de separación, ¿sí? Y otro, estos que mencionamos ahorita, digo, como por ejemplo el trastorno de pánico, pues el trastorno de pánico es como el paradigma de los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Son luego los que mucho más frecuentemente van a llegar a buscar atención, porque bueno, pues luego las molestias que causa el tener ataques de pánico de manera recurrente, pues son generalmente intensas y la persona luego reconoce que algo anda mal, ¿no? Pues digo, dicen, pues oye, esta cosa se me hace que me voy a volver loco, o ahora entiendo por qué la gente se suicida, y así se deben de sentir. Nada más que bueno, les decía, afortunadamente en el trastorno de pánico, pues los pacientes regularmente no se vuelven locos. Entonces, digo, esa es una cosa que luego sí hay que decirle a los pacientes. O sea, algo que debe de quedar muy claro es, pues generalmente esto no se, esta cosa que le está sucediendo no va a evolucionar a que usted pierda realmente el control, ¿sí? Y realmente, pues nunca nadie se ha muerto de un ataque de pánico, ¿verdad? Aunque luego haya propaganda en otro sentido, pero pues, no, la gente con un ataque de pánico, les digo, se le pasa en media hora y ya, ¿sí? Por un lado, les digo, y lo que les iba a decir es, evidentemente en la cuestión del grupo de gentes que uno atiende, pues luego va a ser muy frecuente que se vean los ataques de pánico y les comentaba, pues se los van a encontrar ustedes ahora que estén ahí en urgencias en el internado, pero luego también muy frecuente es el trastorno de ansiedad generalizada. Es esto que vamos a ver ahorita. Se trata de personas que luego se la pasan preocupadas la mayor parte del tiempo y preocupadas por cuestiones de todos los días. Digo, como dijimos ahorita, en el ataque de pánico, pues regularmente puede que no haya ningún desencadenante, ¿verdad? Digo, a diferencia, por ejemplo, de en el trastorno en la fobia específica. En la fobia específica, pues una persona puede, pensar en ondas así como en una araña y a lo mejor se enfrenta con una araña y ahí puede tener el ataque de pánico, pero asociado con la presencia del objeto fóbico, ¿no? O en el caso de la ansiedad social, pues a un cuate le puede dar un ataque de pánico adentro del autobús, ¿verdad? Pero acá digo, referente a las cuestiones sociales, ¿no? Pero acá en el TAG, en el trastorno de ansiedad generalizada, la preocupación o la ansiedad está en relación con diversos sucesos o actividades, sobre todo laborales y escolares, o sea, con las cosas que regularmente hace todo mundo de manera normal. Nada más que acá las situaciones son las normales, pero la ansiedad que siente el sujeto con trastorno de ansiedad generalizada no es normal. O sea, la ansiedad y la preocupación acá son excesivas.
O sea, se la pasa preocupado con esta anticipación aprensiva, o sea, pensándola nada más, híjole, los exámenes, híjole, las evaluaciones, híjole, las clases, híjole, el horario, las cosas normales y comunes. Entonces, esa ansiedad o preocupación excesiva luego resulta difícil de controlar. Y hablando ahorita que dije de los exámenes, sí preocúpense poquito porque les voy a poner uno ahora en estos próximos días, ¿no? Digo, pero preocúpense nomás lo normal. Nomás aquí viendo lo de las clases, yo creo que con eso tienen para que les vaya bien. Digo, en los exámenes, ¿verdad? Pero acá en la onda del trastorno de ansiedad generalizada, además de que el sujeto está preocupado por cosas comunes y corrientes durante más de 6 meses, tiene que presentar por lo menos 3 de estos, o con uno que tenga, en caso de que sea un niño, ¿sí? El sujeto se siente así, inquieto, atrapado, con los nervios de punta, se fatiga con facilidad, no se puede concentrar o se queda o no puede poner la mente en blanco, ¿verdad? Digo, como cuando te quieres olvidar de todo y dices, ahorita voy a, no sé, pues hay gente que dice voy a meditar o pues hay quien dice, no, pues ahorita voy a mandar todo el demonio y voy a ver el fútbol. Digo, igual cuando estás viendo el fútbol, pues pones la mente en blanco, tampoco estás analizando de manera preocupada cómo serán los movimientos. No, pues nomás y ya. Y eso es lo normal, ¿verdad? Ya cuando te preocupas demasiado por cómo se está moviendo el lateral izquierdo y si el central debió de haber subido 2 metros más. Digo, entonces a lo mejor ya tienes una bronca acá con ansiedad, ¿sí? Pero bueno, además andan de genio, eh, tensos muscularmente y luego todavía tensos, irritables, no se pueden concentrar, cansados, inquietos y luego todavía en la noche no se pueden dormir, ¿no? Y tienen insomnio, pues, o en general problemas de sueño que pueden ser dificultades para conciliarlo o problemas para mantenerse dormido durante toda la noche o incluso sí duermen, pero como que no llenan, ¿sí? Entonces, bueno, ya teniendo 3 de estos, dices, tiene ansiedad generalizada. Obvio, como siempre, causa malestar y o deterioro. Y además, hay que descartar que no vaya a ser algo que esté relacionado con sustancias, para lo cual, pues luego tenemos los análisis rápidos de orina, ¿verdad? Y para detectar si hay sustancias en ese momento en el torrente sanguíneo y también detectar que luego la persona no vaya a tener una afección médica diferente, ¿verdad? Entonces les digo, en todos los casos, pues hay que hacer la evaluación completa de la persona y entonces en general los trastornos psiquiátricos pues son como trastornos de exclusión, ¿verdad? O sea, vamos a ver primero si no tiene algo físico que se tenga que tratar y luego ya vemos si tiene una onda psiquiátrica, pero entonces, bueno, el criterio F pues es el diagnóstico diferencial con los otros trastornos de ansiedad como el pánico, la fobia social, ¿sí? Pero también con otros trastornos mentales como el obsesivo compulsivo, el estrés postraumático o, por ejemplo, digo, se menciona aquí, por ejemplo, la anorexia nerviosa. Y tú dices, bueno, pues diagnóstico, pues sí, porque la persona con anorexia pues se la pasa preocupada, ¿no? Nada más que la persona con anorexia pues se la pasa preocupada por su peso corporal, ¿no? ¿Sí? O alguien con esquizofrenia, pues sí, puede que también se la pase muy preocupado, pero en este caso, pues a lo mejor está oyendo voces que le dicen que lo van a matar o algo por el estilo, y entonces
pues lógico que va a estar preocupado, pero la preocupación aquí va a ser diferente, ¿no? O en el trastorno delirante, pues si el cuate anda todo el tiempo preocupado por los cuernos que piensa que le está poniendo su pareja, pues bueno, evidentemente también va a tener muchos síntomas, pero acá el centro de la preocupación va a ser pues la infidelidad, ¿verdad? Digo, supuesta en el caso acá de la cuestión delirante. Lo que les decía, pues bueno, en algunos casos se van a encontrar ustedes que el cuadro de ansiedad está inducido por sustancias y puede ser tanto durante la intoxicación como durante la abstinencia. Y las características serían ansiedad o ataques de pánico que son llamativos en el cuadro clínico del paciente. Aquí le ponen el especificador también de que, bueno, o puntualizan que también te puede dar ansiedad con ciertos medicamentos, ¿no? Y luego, pues acá está la lista de las drogas de abuso, sobre todo, que vienen incluidas en el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Les presento la lista así como de manera general, pues nada más para que la tengan en cuenta. Los que fueron al curso de adicciones, pues ya se las saben al revés y al derecho. A lo mejor importante decir que clásico, por ejemplo, si son anfetaminas o cocaína, pues casi seguro que el trastorno de ansiedad inducido por sustancias va a ser con inicio durante la intoxicación, ¿verdad? Y si, por ejemplo, son sedantes o es alcohol, pues lo clásico es que el cuadro de ansiedad inicie durante la abstinencia, ¿eh? Pero bueno, así nomás mencionado ahorita de momento, recordar esto otro que dijimos, un trastorno de ansiedad puede ser causado por un trastorno físico, o sea, si tú le haces un electrocardiograma y luego te encuentras a un cuate que tiene sudoración y dolor en el pecho y siente que se va a morir y le encuentras ahí las ondas electrocardiográficas todas chuecas y elevación del segmento ST y pues dices, está teniendo otra cosa, ¿verdad? Digo, no es psiquiátrico, pásalo allá para la unidad de cuidados intensivos, porque sí se puede morir, ¿sí? Entonces, bueno, tener en consideración que eso, vaya, que un ataque de pánico o la ansiedad pueden predominar en el cuadro clínico de trastornos debidos a una afección médica, ¿sí? Entonces, ténganlo en mente. Y luego ya como para ir finalizando, pues luego resulta de que en ocasiones hay veces que ustedes se van a encontrar cuadros como como ataques sintomáticos limitados, ¿no? O sea, la persona tiene un ataque de pánico, pero el ataque de pánico en lugar de 4 de los síntomas que dijimos, nomás tiene 2. O sea, sí, hay momentos donde se siente muy mal, pero nada más siente que le falta el aire y y tiene taquicardia. No más que eso le genera malestar. A lo mejor no cumple con todos los criterios, pero pues tiene otro trastorno de ansiedad especificado, ¿no? O a la señora le dio el tamafán o tuvo la chiripiorca o lo que sea, y no cumples con todas las características de un trastorno típico de ansiedad, entonces dices, bueno, pues tiene otro trastorno de ansiedad especificado. Y por supuesto, pues eventualmente, sobre todo, como dice acá, por ejemplo, en los servicios de urgencias, pues tú ves una persona que dices, pues para mí que tiene un trastorno de ansiedad, pero ahorita no tengo tiempo para checarlo con detenimiento y no completé todos los datos necesarios, pues entonces yo voy a decir, este cuate tiene un trastorno de ansiedad no especificado. Y tan tan,
Esos son los trastornos de ansiedad. Si les parece, mañana le seguimos con otra cosa diferente. ¿Cómo ven? Sí, doctor, muy bien. Ok. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Doctor, bueno, de parte de Secretaría Académica ya nos hicieron llegar el calendario para la aplicación de exámenes ordinarios. No sé si a ustedes ya les llegó también como docentes. Pues debe de haber llegado a algún lado, yo no lo he visto, pero Ah, si me lo quieren mandar por ahí, por algún lado también, súper. Igual ahorita se lo mando por WhatsApp. ándele, me parece bien. Ok. Ok, Gracias, doctor. gracias.